Listo, creo que ya estamos. Ya estamos listos. Buenos días, Sofía. Buenos días a todos. La Glady, buenos días. Si quiere, vamos a darle 2 minuticos más para que las demás personas se terminen de conectar y arrancamos a las 8:35. Perfecto. Listo. Creo que, no sé si se alcanzó a escuchar, yo creo que yo estaba hablando, pero estaba en mute. ¿Me escuchan? Glady, ¿tú me escuchas? Sí, Sofía, te escucho. Bueno, voy a repetir porque me acabo de dar cuenta que estaba en mute. Entonces, para dar inicio y ser puntuales con el comité, siendo ya las 8:37, quiero empezar por darle las gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy en nuestro comité laboral de julio. Saludar calurosamente, por supuesto, a nuestras dos líderes del comité, a la doctora Carolina Camacho de la firma Garrigues y, por supuesto, a ti, Gladys, socia de la firma Nicolás Pareja y Asociados, quien además dirigirá pues, nuestro comité de la mañana de hoy.
Para los que no te conocen, Gladys, y no han tenido la oportunidad de conectarse a nuestros comités laborales, Gladys es abogada de la Universidad de Cartagena, es árbitro y conciliador inscrito en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición TALI. Además, asesora a sus clientes en temas relacionados con las siguientes áreas del derecho: comercial, contractual, laboral y de seguridad social, además en litigios y solución de conflictos. Em, es magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad del Norte. Además, tiene especializaciones en Derecho de la Seguridad Social, en Derecho Laboral y Derecho Comercial de la Universidad del Norte. Entonces, sin más preámbulos, te cedo la palabra a Gladys y nuevamente te doy las gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti, Sofía. Saludos a todos los presentes, saludos especiales a Carolina, mi colíder dentro de este comité. Les doy las gracias por estar aquí presentes y la bienvenida a una jornada más de temas de actualidad o temas de interés de derecho laboral. En esta oportunidad fueron escogidos 3 temas por cuenta de los miembros del comité, quienes pidieron que especialmente habláramos de ellos, aun cuando en oportunidades anteriores también habíamos tenido, digamos que esa posibilidad, porque antes habíamos hablado de desconexión, antes habíamos hablado de reducción de jornada laboral. Sin embargo, pues cada vez se vuelven más interesantes estos temas en la medida en que se acerca la implementación por lo menos de la reducción de la jornada y obviamente ya estamos dentro del marco de la desconexión porque es una ley de aplicación inmediata. Y la última que es la ley de protección al cesante, unos beneficios que también no son nuevos, pero que cobran mayor vigencia en este momento en la medida en que fue expedida recientemente una ley. Son las 3 leyes de las que vamos a conversar el día de hoy. Nuevamente les agradezco su asistencia. Voy a proceder a compartir pantalla para efectos de ponernos aquí en sintonía con los temas a tratar. ¿Se observa? Hola. Hola, quedé desconectada. ¿Me No, escucha? creo que todavía no se alcanza a ver. Regálame un momento y dejamos de compartir la pantalla de bienvenida. Creo que ya le puedes dar compartir tu pantalla, Gladys. Ok, un segundo. Así ya se observa. Sí, ya vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar, como les decía, hablando de estas 3 leyes de las que quisieron los miembros del comité que hiciéramos un poco de profundización o un recordatorio respecto de la normativa que en ellas está implícita. Entonces vamos a iniciar con la 2101 de julio 15 del 2021. Esta ley nos habla de la reducción de la jornada laboral. Entonces, esta ley es expedida hace un poquito más de un año, el 15 de julio del año pasado. ¿Qué se perseguía o qué se persigue con la expedición de esta ley? La reducción de la jornada de trabajo semanal de manera gradual, sin disminuir salarios ni afectar derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Decimos que de manera gradual porque la aplicación no va a surtirse o no se surte de manera inmediata como usualmente suele suceder con la expedición de las leyes. Aquí se estableció, el legislador concluyó que esta reducción debía generar el menor impacto posible, de tal manera que
difirió esos efectos de reducción el año siguiente, es decir, al año 2023, para julio del 2023 empezará la primera hora, porque se va a reducir la jornada ordinaria laboral semanal de 48 a 42 horas. Pero como decía, esa reducción va a surtirse de manera gradual, va a ir disminuyendo un año para el próximo año, otro año al siguiente, dos posteriormente y dos en el otro año subsiguiente. Como les decía, va a implementarse, digamos que en los próximos 5 años, pero ya pasó el primero. Entonces esa jornada va a quedar finalmente proyectada 2026 en una jornada de 42 horas semanales. ¿Qué persigue nuestra legislación colombiana respecto de esto? Es la homologación de una jornada máxima laboral que sea un poco más acorde con los estándares de países, digamos, de un nivel de desarrollo superior a Colombia. Tenemos que hay países donde las jornadas, por lo menos los ejemplos que trajeron a colación fueron en Francia, en Suiza, 40 horas, Alemania, 35 horas, y Colombia con una jornada de 48 horas llevaba un estandarte de las jornadas más elevadas o más largas, semanales de trabajo. Entonces, en razón de eso, pues, y como somos miembros de la OCDE, esa fue una de las recomendaciones principales. Las recomendaciones principales es que esa jornada extensa no podía seguir y en virtud de ello empezó a hacerse todo este trámite legislativo, todo ese tránsito legislativo para que esta jornada se diera con esta expedición de la ley y, como les decía, de manera paulatina. La reducción de la jornada no significa de manera alguna que los trabajadores perderán los beneficios ya adquiridos, es decir, los asociados a su condición laboral, su salario va a seguir en iguales condiciones, sus prestaciones sociales en iguales condiciones, etcétera. Todo seguirá de manera igual, lo único es que va a reducirse, como les decía, de manera progresiva. Representará un beneficio para los trabajadores esta reducción de la jornada porque ganarán el mismo salario por menos horas de trabajo y en algunos casos se podrá ganar más cuando se generen las horas extras. Tenemos que, si se supera la jornada establecida de las 42 horas a la semana, cuando ya venga el año 2026, que es cuando ya quede definitivamente esa jornada, se puede generar horas extras, al igual que el año que viene, se va a reducir solo una hora. Pero si se supera esa jornada, se va a generar horas extras. Si por la naturaleza del trabajo o del proceso productivo de la compañía la jornada debe mantenerse invariable, algunas de las horas que antes eran parte de la jornada normal pasarán a ser horas extras. Era lo que les decía, si ya se supera esa jornada semanal, pues estas horas que se trabajen de manera adicional se constituirán horas extras y se remunerarán en esas condiciones. En caso de que se prolongue el tiempo de trabajo más allá del autorizado, como les decía, debe corresponder a ese pago adicional de las horas extras. Obviamente que estas horas extras, cuando se generen, pues la compañía deberá contar con el permiso correspondiente por cuenta del Ministerio del Trabajo para los cargos que éste autorice que generan este tipo de trabajos. Es importante que no solo tengamos en cuenta que vamos a pagar eventualmente una hora extra o 2 horas extra, lo que se genere en su momento, sino que además debemos contar con el permiso por cuenta del Ministerio del Trabajo para efectos de realizar este tipo de jornadas o actividades. ¿Generará mayores costos para las empresas? Bueno, algunos dicen eso en la medida en que a nivel nómina se podrían dar nuevas contrataciones o bueno, por el pago de las horas extras que veníamos conversando. Sin embargo, el impacto no se verá de una manera, digamos que fuerte, porque esa gradualidad va a permitir tomar medidas, va a permitir que las empresas se reorganicen de tal manera que ese tiempo que va a ser reducido, es decir, las horas que ya no van a elaborar de las 48 horas que estaban permitidas semanalmente, la empresa se va a organizar o les va a dar la oportunidad de que se organice a efectos de que esas jornadas sean mucho más productivas. En la medida en que estas sean más productivas, esa hora pues no se va a ver, digamos que no se va a ver la pérdida y siempre y cuando la jornada tenga la empresa, perdón, tenga esa organización respecto del tiempo y de la productividad de sus empleados. Las jornadas que venían o vienen siendo dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajo para los menores de edad, cuando estos tienen permiso para laborar,
seguirán igual porque estas jornadas son inferiores a las 48 horas a la semana. Podrán ser de 40 o de 42, dependiendo de la edad del menor, pero ya eso está establecido y como quiera que de ninguna manera se hizo referencia a este grupo poblacional y además que no toca la jornada, porque estamos hablando de la jornada ordinaria máxima, que hoy día es de 48, pues esta jornada de ellos no es de 48, es inferior, en consecuencia, pues no se toca esa parte. Es muy importante establecer que eh, es un cambio, digamos que trascendental en materia de derecho laboral, pues que a pesar de que se va a ir reduciendo de una hora, luego otra hora, para finalmente quedar en 42, es una legislación en la que estamos modificando con esta ley de más de 80 años y es una legislación pues, que no se había tocado en cuanto a esta jornada. Claro que obviamente entre empleador y trabajador se pueden siempre pactar jornadas inferiores, sin lugar a duda, y siempre van a tener esa posibilidad de pactar jornada. Pero esa máxima de la que muchas empresas hacen uso en razón de que es necesario para efectos de la productividad de la misma, ya se va a ver reducida a partir de julio 15 del año próximo y ya vamos a ir como un poco más acorde con estos países que muestran un mayor grado de desarrollo y mayor productividad y tienen unas jornadas muy inferiores a la jornada que desarrollamos aquí en Colombia o la que seguiremos desarrollando pues, hasta el próximo año. Entonces, ¿qué es también importante resaltar? Que esa jornada, la norma dice expresamente que se reduce la jornada laboral semanal. No dice que se reduce la jornada máxima diaria. La jornada máxima diaria es de 8 horas a la semana. Allí podrá establecerse, probablemente esto será objeto de algún tipo de regulación porque quedaron muchos vacíos respecto de esta legislación, pero como todavía tenemos tiempo porque la implementación está para un año, a lo mejor regularán sobre esa parte, pero la jornada ordinaria diaria de 8 horas, sobre ella no se habló en la ley. Entonces esa, sin embargo, no podrá excederse porque esa sigue allí en vigencia el código y se acomodarán entonces los turnos o los horarios a efectos de que no se superen las jornadas que en su momento vayan siendo reducidas. No significa, como les decía, que los trabajadores perderán beneficio alguno. De ninguna manera, todo lo contrario, está pensada o diseñada esta normativa para precisamente beneficiar a los trabajadores. Y obviamente, uno de los propósitos es que la producción también se vea de alguna manera aumentada o la productividad en la medida de que los trabajadores se sientan mucho más motivados respecto de que van a tener un poco más de tiempo para desarrollar sus actividades personales. Pues una hora a la semana, de pronto no es muy representativa, pero al final lo va a hacer cuando ya sea una jornada de 42. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que prevé para efectos de la reducción de la jornada laboral en las empresas? Dicen que, bueno, de pronto por sus estructuras de costos o que de pronto la empresa necesite definitivamente que se elaboren esas horas, eh, optará por pagar horas extras a los trabajadores que ya hacen parte de su nómina. Pues dirán, estas personas ya tienen toda la experiencia, ya tienen todo el conocimiento, toda la capacitación y será eventualmente preferible para ellos seguir con estos trabajadores y pagarles unas horas adicionales si las necesitan. En otros casos, pues generarán empleo, pero no la veo como diseñada para generar empleo, pues los empleadores tratarán de mitigar, digamos, esa pérdida de esa hora y tendrán que ingeniárselas de alguna forma para que, como les decía, se vuelvan más productivos, ya que ese proceso se convierta o los trabajadores se encuentren más compenetrados o más familiarizados con todo este proceso. Y la contratación también tendrá que ir de la mano con esta reducción de la jornada. Si ya venían con unos turnos, pues ya tendrán que hacerse, obviamente, las reducciones que por ley se establecen.
Algunos estiman que se encarecerán los procesos productivos y que estos sobrecostos pues terminarán siendo pagados por los usuarios o el consumidor final. Esperemos que eso no ocurra, pero son algunos de los temores que se presentan con la reducción de la jornada laboral. El ajuste, como les decía, va a ser o va a darse de manera gradual. Aquí les presento un cuadrito en el que se muestra cómo va a ser la reducción de la jornada. Entonces, para el año 2023 será menos 1 hora, quedará de 47 horas semanales. Para julio 15 del 2024 hasta julio 14 del 2025 será 1 hora también menos, y así julio 15 del 2025 al 26 2 horas menos, y julio 15 del 26 en adelante ya quedará de 42 horas semanales. Tenemos algunas conclusiones que consideramos que importantes compartir y básicamente ya las habíamos conversado, y es que se trata de que se erige como un mecanismo esta reducción para liberar al trabajador de cargas laborales, lo cual le permite disfrutar de espacios familiares, sociales, de recreación, culturales, etcétera, en espera de mejorar los indicadores sociales. Bueno, eso es el sentir de la norma, y que por eso se está haciendo esta reducción de manera gradual, para efectos de que ambas partes se vean de alguna manera beneficiados, porque no van a sentir el impacto como lo sentirían si la reducción se hubiera dado de manera fuerte, es decir, de un solo tajo. Si se hubiera dicho, vamos a dar un solo año para que los empleadores se preparen, y luego va a reducir la jornada, a lo mejor el impacto hubiera sido diferente. Además, recordemos pues que estamos en cambios de gobiernos, etcétera, entonces todas esas cosas tienen que ir de manera paulatina. Reduce la jornada de 48 a 42 horas, como les decía, de manera progresiva, y la propuesta que hizo la OCDE era de que esa jornada fuera aproximadamente unas 37, la OIT propone 40 horas. Sin embargo, pues ya nos estamos acercando a las recomendaciones de la OIT con la jornada de 40 horas a la semana. No sé si sobre el particular tienen alguna pregunta o seguimos conversando y de pronto al final ya resultan las preguntas. Todas estas disminuciones de jornada se van a ver, no solo, yo pienso que todo juega el papel de cómo la empresa maneje esta nueva realidad a partir del año siguiente. Los trabajadores van a ver que va una conquista más en materia laboral, pues van a ver reducida esa jornada, pues aunque sea en el 2026, las empresas a lo mejor van a tener que hacer uso de tecnologías que permitan auditar o controlar el tiempo de los trabajadores, el tiempo que ellos dedican a sus actividades laborales, verificar qué tiempos son tiempos muertos, cómo se trabaja de manera más eficiente y adecuada en la asignación de tareas, quizá el uso de software que permitan la gestión o la gerencia del tiempo, establecer funciones o informes periódicos o análisis, mediciones que puedan verificar la evaluación de todas esas variables, y quizás esa organización va a ir más de la mano a establecer que esos tiempos sean verdaderamente productivos. Hay otras digamos que relaciones de las que hemos conversado en oportunidades, como el teletrabajo, el trabajo remoto, la flexibilización salarial, los pactos salariales por resultados, en fin, hay muchas formas que no fueron abordadas por esta ley 2101, pero que yo creo que en la medida en que se vaya desarrollando la jornada para el año próximo, pues van a venir también reglamentaciones sobre todos estos tipos de jornadas. Pues hasta el momento tenemos solo la información o solo lo que la ley nos está indicando, pero tendremos supongo que producción legislativa o a través de decretos reglamentarios que establezcan de qué forma se va a ir dando esta flexibilización o esta disminución de la jornada de acuerdo a este tipo de situaciones conexas de las que les he conversado. Bueno, vamos a seguir entonces con la ley 21
91 del 2022 que trata de la desconexión laboral. La desconexión laboral, ya nosotros veníamos hablando de ella desde el año pasado, desde el año 2020, cuando bueno, se empezó a hablar sobre el trabajo en casa, toda esa producción que se dio en razón de la pandemia, porque teníamos que estábamos ante una nueva realidad cuando todo el teletrabajo, el trabajo en casa ya estaba de alguna forma regulado, ya contra la expedición de las leyes de las que Carolina también les conversó en una oportunidad anterior. Toda esta avalancha que vino a darse respecto de nuevas formas de contratación o formas de contratación que ya estaban, pero que se vinieron a, a desarrollar de mejor manera a partir de la pandemia, vino otra preocupación, eran las jornadas largas, muchos de nosotros trabajamos mucho más tiempo que el que veníamos acostumbrados a trabajar, pues con el tema de pandemia y con el tema de tener que hacer trabajo en casa, pues nos extendíamos muchísimo en todas las jornadas y en algunos momentos no hubo límites respecto de esto. Por eso se erigió todo el tema de la desconexión a efectos de crear, como dice el objeto de la ley, crear, regular y promover la desconexión laboral de trabajadores en las relaciones de trabajo junto con las diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y las formas de ejecutarse, así como las relaciones legales y reglamentarias con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos, vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Entonces, todo ese tiempo que empleamos muchos de nosotros para laborar, ya lo viene a regular esta ley, diciendo que no solo cobija a los trabajadores, es decir, las personas que tienen una relación directa con un contrato de trabajo, cualquiera que sea la modalidad, término fijo, indefinido, distintamente de ella, porque también fue extensivo incluso a los servidores públicos, también es extensiva incluso a los prestadores de servicio. Ahí ya más adelante veremos unas excepciones, pero el objeto de la misma es crear esa posibilidad de que estas relaciones se den de manera armónica, las relaciones laborales con las relaciones familiares. Entonces, ese es el objeto principal de la ley de desconexión laboral, que no afecte, digamos que notablemente esa armonía que debe existir. ¿Qué es la desconexión laboral? Es el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o la convenida, ni en sus vacaciones o descansos. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que es el derecho que tiene el trabajador de no contestar el teléfono, de no contestar un mensaje de WhatsApp o de no referirse a correos electrónicos que impongan cargas de trabajo o que establezcan algún tipo de obligatoriedad para realizar una actividad. Cualquiera de las herramientas tecnológicas que se utilicen deben ser limitadas para efectos de procurar el descanso. El trabajador no está obligado a responder fuera de sus horarios o fuera de su jornada ordinaria. ¿Por qué hablamos de jornada máxima legal o convenida? Porque obviamente que podemos convenir, como lo dijimos anteriormente, una jornada reducida, una jornada de 6 horas, una jornada de medio tiempo, y es el tiempo que tendrá el trabajador disponible para la empresa en términos generales. Más adelante, como les decía, hablaremos de las excepciones. Consecuencia o consecuente con este concepto, con este postulado, el empleador se abstendrá de formular órdenes o requerimientos al trabajador por fuera de la jornada de trabajo. La garantía del derecho a la desconexión laboral está establecida en el artículo 4 de la ley, que dice que los trabajadores o servidores públicos gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia una vez finalizada la jornada laboral. El ejercicio del mismo responderá a la naturaleza del cargo según corresponde al sector privado o público. Asimismo, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones,
y de su vida familiar y personal. El parágrafo primero habla de que será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del objeto de la ley o que desmejore las garantías que allí se establecen. El parágrafo segundo indica que la inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá constituir una conducta de acoso laboral en los términos y de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 del 2006 y que en ningún caso será acoso laboral la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma ley, desde su propia expedición, está estableciendo que se garantiza la efectividad de ese derecho. Si los trabajadores y el empleador establecen una cláusula que vaya contraria a ese postulado, sin lugar a dudas va a ser absolutamente ineficaz, no va a tener ningún tipo de validez, precisamente porque esta ley se instituyó precisamente para que sea respetada y la elevaron a una condición, digamos que similar o semejante a la conducta del acoso laboral. Vale decir que una conducta que eventualmente pueda llegar a ser persistente, demostrable o que tenga características similares a los verbos rectores que conforman, digamos que la ley de acoso laboral, la que establece aquella conducta persistente, demostrable, que llegue a infundir temor, que es lo que habla del acoso laboral, o que entorpezca la actividad que desarrolla el trabajador. En caso de que esa situación sea persistente, que no sea una sola vez, que esa situación se pueda demostrar por cuenta del trabajador, y ya sabemos que con el uso de las tecnologías es muy fácil demostrar este tipo de conductas cuando son persistentes. Es muy fácil demostrarlas porque si lo hace a través del correo electrónico, pues allí queda la trazabilidad, al igual que a través de mensajes vía WhatsApp. Entonces, en esa medida, si se logra demostrar que existe una conducta tendiente a entorpecer el derecho de desconexión laboral que tiene el trabajador o que le es garantizado mediante la expedición de esta ley, el trabajador puede acudir ante las oficinas del Ministerio del Trabajo. Inicialmente podría acudir ante la Oficina de Recursos Humanos de la empresa para efectos de establecer o de poner en conocimiento la situación de que está siendo víctima, y esto eventualmente puede acarrear algún tipo de sanción. Inicialmente, si es al interior de la empresa, pues entenderé que se tomarán los correctivos necesarios para que la situación no se siga generando. Sin embargo, es muy importante tener claro que se sigue un procedimiento similar al procedimiento del acoso laboral. Se interpone una denuncia, que se sigue un procedimiento, y por eso es indispensable que las empresas, porque la misma ley lo establece, tengan señalada una política de desconexión laboral que esté socializada, que los trabajadores la conozcan, que sepan cómo, qué hacer, cómo acudir, cómo presentar una queja, en qué términos se va a resolver, si se va a dar algún tipo de reunión en la medida en que la persona que se sienta menoscabada en su derecho a la desconexión laboral pueda enfrentarse a su superior o a la persona que esté ejerciendo o que esté ejecutando ese tipo de actividades para efectos de llegar a unos consensos o unos acuerdos que el interior de la empresa arreglar el asunto sin que esto tenga que trascender. Es muy importante que tengan claro que la política de desconexión laboral no es para después, es desde enero, desde que está expedida la ley, ya las empresas todas deben contar con su política y debe estar plenamente socializada con los trabajadores, debe estar en lugar visible. Es muy importante que sepan eso porque en la medida en que sean objeto de una visita por cuenta del Ministerio del Trabajo, podrán pedirles o solicitarles que muestren qué ha hecho la empresa respecto de la política de desconexión laboral. Como les decía, es obligatoria su implementación. Toda persona natural o jurídica o de naturaleza pública o privada tendrá la obligación de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación interna, la cual deberá definir al menos la forma como se garantizará y ejercerá el derecho, incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías y de la información y las telecomunicaciones. Es decir, dentro de la misma política se establecerá allí cómo se va a dar todo el tema
de cómo se van a dar los mensajes de WhatsApp. Yo recomiendo que si se van a hacer este tipo de grupos de WhatsApp, pues los cuenten ustedes con una autorización por cuenta del trabajador, a efectos de que en la mayoría de los casos se usa el aparato o la línea de WhatsApp que tiene el trabajador. Entonces es importante que ustedes cuenten como con esa autorización o esa anuencia para que eso sea un medio de comunicación con el trabajador. ¿Y cómo se garantiza? Pues allí se dirá todo lo que está estableciendo la ley, que no está obligado el trabajador a responder los mensajes o los correos electrónicos que se envíen por fuera de los horarios de trabajo. En caso de que alguna eventualidad se presente, pues allí se establecerá que un empleador puede enviar un mensaje o un correo electrónico e indicar que no está obligado a responderlo en la medida en que es un mensaje de carácter informativo, pero hay que tener mucho cuidado con esos mensajes, con este tema de la desconexión. También deberá contar la ley, perdón, la política de desconexión interna de la compañía, que obviamente deberá diseñarse de acuerdo al objeto social y de acuerdo al desarrollo que la misma compañía tenga, porque todas las políticas de desconexión pues, tendrán una normatividad similar, pues su columna vertebral es la ley, pero deberán ajustarse al tipo de empresa. Deberá contar con un procedimiento que determine los mecanismos y los medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho a nombre propio o de manera anónima. Ahí dice pues que podrá hacerse de cualquiera de estos dos medios, pero para que la investigación resulte eficaz, será importante aportar pruebas y las pruebas que se aportan pues tendrán que ver con la persona que se siente vulnerada en su derecho a la desconexión. Entonces, pues allí, para que logre su cometido, la persona que está interponiendo la denuncia, es decir, que cesen las actividades tendientes a no permitir esa desconexión, entonces tendrá que establecer cuáles son las pruebas y cuál es la conducta reiterada de la que está siendo víctima. Debe contarse con un procedimiento interno para el trámite de las quejas. Este procedimiento interno debe garantizar el debido proceso e incluir mecanismos de solución de conflictos y verificación de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta, muy similar al procedimiento que se lleva en caso de acoso laboral. Entonces, por eso él decía que tenemos que tener implementada esta ley porque es obligatoria su implementación. Las excepciones de las que les conversaba se dan cuando los trabajadores y servidores públicos desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo. Eh, Todos sabemos que cuando se desempeñan este tipo de cargos, las jornadas pues no tienen límite, es decir, no es que no tengan, no es que el trabajador que esté en cargos de dirección, confianza y manejo no tenga derecho a la desconexión, por supuesto que la tiene, pero acá digamos que la excepción se enfoca y la ley misma la trae en que si se presentan situaciones en las que nosotros requerimos o que la empresa requiere que el trabajador bajo esta condición tenga conocimiento de ciertas situaciones o de ciertas medidas o correos informativos o correos con algunas actividades que deberá desarrollar, podrá enviarlo sin ningún problema como antes se hacía. En razón de todo este asunto de los trabajadores y los servidores públicos que desempeñan estas actividades o estos cargos de dirección que expresamente deben estar señalados en la ley, perdón, en el contrato de trabajo, en la relación reglamentaria, son quienes se les posibilita que reciban este tipo de correo o este tipo sin ningún tipo de problema y sin que se diga que con ellos se está generando un incumplimiento de la ley de desconexión, porque para ellos está esa excepción. Al igual que aquellos trabajadores que por la naturaleza de la actividad que desarrollan o la función que desempeñan, deban tener una disponibilidad de carácter permanente. Entre ellos se establece o dice la ley que los miembros de la fuerza pública o los organismos de socorro. Para estas personas que desempeñan funciones de disponibilidad, pues tampoco podrán decir, pues estoy en mi momento de desconexión laboral, pues mi jornada terminó,
porque si de alguna manera se requiere su concurso, o se requiere su presencia, o se requiere su actividad por las funciones que desempeña, y por ello cuentan con una disponibilidad, para ellos no operará el tema de la desconexión cuando se les señale una orden o se les establezca un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp en el que se les indique que deban desarrollar alguna actividad. Pero otra de las excepciones es la situación de fuerza mayor o caso fortuito en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable. Esto ya lo trae, digamos que el código, y en la mayoría de los reglamentos de trabajo está establecido. Son las situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito, son unas situaciones que obviamente, como su nombre lo indica, no se hayan previstas. Con ellas no se contaba. Y cuando ocurren este tipo de situaciones y los trabajadores, se requiere de su anuencia, se requiere de que estén allí, se requiere de que vengan a colaborar en la situación difícil que se está presentando de urgencia. Si la empresa les llama, si la empresa les envía un mensaje, si la empresa les envía un correo electrónico, de ninguna manera se estará vulnerando el derecho a la desconexión, porque la misma ley está estableciendo que ante situaciones excepcionales como estas, podrá la empresa, digamos que, acudir a la ayuda o al socorro, a, la- a solucionar las situaciones que se presentan con la anuencia o con el concurso de los trabajadores. Entonces, con eso tenemos que, en esas situaciones tampoco se podrá, yo estoy en mi desconexión, no, porque esto es una situación excepcional. Y ante las situaciones excepcionales, pues la ley también fue clara que no opera la desconexión laboral, pues se trata, o el derecho a la desconexión laboral, pues se trata de una situación muy particular. Inspección y vigilancia. El trabajador o servidor público que crea que se haya vulnerado su derecho a la desconexión laboral, según sea el caso, podrá tener dicha situación o podrá poner, perdón, dicha situación en conocimiento del inspector del trabajo o de la Procuraduría General de la Nación, con competencia del lugar de los hechos. Hablamos que del inspector del trabajo cuando se trata de las relaciones laborales de carácter individual, pero nosotros sí podrá acudir, pero nosotros al interior de la empresa ya tendremos que tener establecido un mecanismo interno al que el trabajador inicialmente pueda acceder para efectos de poner en conocimiento una situación de acoso laboral y, perdón, de violación de la desconexión laboral, que es similar al del acoso laboral, y a la Procuraduría para efectos de los servidores públicos que podrán interponer su queja allí. La denuncia deberá detallar los hechos, así como también anexar la prueba siquiera sumaria de los mismos. El inspector o el funcionario competente de la Procuraduría combinará preventivamente a que el empleador ponga en marcha todos los procedimientos establecidos en la Ley 2191 de 2022. Entonces tenemos que esta ley, como les decía, es de riguroso cumplimiento. Es muy importante que la observemos al detalle, que tengamos la política establecida, los trabajadores ya socializados respecto de todo este tema, para efectos de evitarnos eventuales sanciones por cuenta del Ministerio del Trabajo o de la Procuraduría en caso de que se trate de servidores públicos. Bueno, no sé, vamos a pasar, porque el tema de la protección al cesante, de que trata la ley 2225, que quiero conversarles un poco, no sé si dejamos al final para absolver algunas dudas, no sé si han hecho algunas preguntas, pero para avanzar un poquito, porque son ya las 9:17 y no quisiera que nos quedáramos sin hablar del tema que está pendiente. Gladys, si quieres, perdona que te interrumpa, podemos dejar las preguntas al final para que tú puedas continuar con la presentación y al final te hacemos todas las preguntas que hay. Perfecto. Entonces, hablemos de la ley 2225
está recién expedida del 30 de junio de este año, que es el mecanismo de protección al cesante y otras disposiciones. Como les decía en la introducción, anteriormente ya hemos tenido también mecanismos de protección al cesante, pero esta vez es muy importante establecer que están obligados los empleadores en virtud de esta ley, están obligados no solo al tema de la protección que viene de la mano con la vinculación al sistema de seguridad social en materia de subsidio familiar, sino que además estableció una obligatoriedad especial para los empleadores para reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo, reportar quiénes fueron seleccionados o en su defecto las razones de no colocación. Es un proceso que se debe realizar en 6 meses. Yo voy a desarrollar un poco el tema, pero es una obligación adicional que está estableciendo la ley para los empleadores ahora de reportar todo este tema de las vacantes que tengan al Servicio Público del Empleo. ¿Cuál es el objeto de esta ley? O uno de los objetos, porque tiene varios. Reformar y adicionar las leyes 1636 del 2013 y la 789 del 2002, estableciendo nuevos apoyos para el cesante, para los cuidadores y madres o padres cabeza de familia en el marco de la prestación social del subsidio familiar, fortaleciendo el sistema nacional de empleo y generar mayor funcionalidad y eficiencia en su servicio, atendiendo a las necesidades de la población para acceder al empleo. Esto es el objeto o lo que motiva la expedición de esta ley. Varios temas y ahora los vamos a pasar a desarrollar. El ámbito de aplicación, ¿a quiénes va dirigida o va encaminada esta ley? A todos los trabajadores del sector público y privado dependientes en cuyo nombre se hubiese realizado aportes, tales como pagos o independientes, perdón, que se hubiera realizado aportes o los pagos de esos aportes. También el cambio o digamos que una novedad es que los independientes que también realicen esos aportes a las cajas de compensación familiar, por lo menos durante un año continuo o discontinuo, los últimos 3 años, podrán acceder a ello. Es decir, los dependientes que hubiesen hecho aportes, su empleador hubiese hecho aportes por ellos a esas cajas de compensación familiar, por lo menos durante el último año, ya sea continuo o discontinuo, podrán acceder a ese derecho. Lo mismo que aquellos trabajadores de carácter independiente que por lo menos los 2 años continuos o discontinuos, los últimos 3, es decir, de los últimos 3 se cuenta que 2 de ellos, por lo menos en 2 de ellos, se hubiesen hecho aportes. Entonces, estas personas que cuenten con estos requisitos podrán acceder al mecanismo de protección al cesante sin importar la forma de vinculación que tenga. Y de conformidad con lo establecido en la reglamentación que determina el gobierno, porque también pues esta ley va a ser objeto de reglamentación especial. Los beneficios económicos a que hace relación esta ley es al pago de la cotización al sistema de seguridad social en salud y pensión sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente. Y otro beneficio es la transferencia económica por un valor de 1.5 o de 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellos cotizantes que se hallen situados en las categorías A y B del sistema de subsidio familiar. Van a ser los beneficiados con este mecanismo de protección al cesante. Y digamos que estos dos beneficios van a hacer que por un tiempo máximo de 6 meses podrán ser acreedores de este beneficio. Es decir, que los aportes a seguridad social en materia de salud y pensión serán cubiertos por este mecanismo para los trabajadores que estén en las categorías A y B del sistema de subsidio familiar durante el periodo que les acabo de indicar. O por menos tiempo en caso de que puedan acceder a un empleo, obviamente, antes de que ese tiempo concluya. Y también podrán tener derecho a una transferencia económica, como les decía, por el valor de 1,5 salarios mínimos. Es decir, hoy en día el salario mínimo está en 1 millón de pesos, podrán tener derecho a acceder a 1.500.000 pesos, pero ese 1.500.000 pesos se va a repartir de manera mensual y ahora les voy a indicar de qué forma. ¿Cómo se va a repartir esto? Los beneficios económicos a que tendrán derecho todos los trabajadores que aportan a cajas de compensación familiar serán el pago de cotización al sistema de seguridad social sobre el salario mínimo. Es decir, que si el salario es superior, pues no van a poder, la caja lo que les ofrece es pagarles
el subsidio o el aporte con base en el salario mínimo mensual legal vigente. No quiere decir lo anterior, que si el trabajador quiere realizar un aporte adicional o el ex trabajador, porque estamos hablando del cesante, de la persona que no está desarrollando actividad en el momento, el que va a acceder al beneficio, puede hacer el aporte por el restante. Es decir, si el trabajador devengaba 1.800.000 pesos y se va a ver reducido su aporte y él quisiera aportar por esos 800 o por un salario mínimo más, podrá hacerlo sin ningún problema a título personal. Pero el beneficio que va a percibir es un aporte de por lo menos un salario mínimo mensual legal, de un salario mínimo mensual legal vigente. Es el que establece esta ley. También tendrá derecho, como les decía, a una transferencia económica por 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para aquellos trabajadores o aquellos cotizantes que se encuentren en la categoría o ex trabajadores que se encuentren ubicados en la categoría A y B del sistema del subsidio familiar. ¿Cómo se va a dar este pago? Se va a dar durante 4 meses. Ese 1.5 salarios mínimos se va a dividir de la siguiente manera. El 40% se va a dar en un mes, al mes siguiente, porque son durante un término de 4 meses, se va a dar el 30% de lo que sea un salario y medio mínimo, posteriormente el 20% y finalmente el 10%. Es decir, durante los 4 meses se va a dar de manera decreciente ese salario mínimo, ese salario y medio mínimo dividido entre 4, pero en los porcentajes que allí se hayan establecido dentro de los 4 meses siguientes. Esa transferencia económica que les indicaba no se considerará un recurso para el garante, que sea garante del mínimo vital o el mínimo vital y móvil, sino que será en la denominación, será subsidio al cesante. Los beneficios antes señalados se pagarán en un tiempo máximo, como les indicaba, de 6 meses. Prohibición para acceder a esos beneficios. ¿Quiénes no podrán acceder a esos beneficios, aunque sean trabajadores que se hallen cesantes? Aquellos que luego de terminar una relación laboral mantengan otro vínculo vigente o estén percibiendo o hayan percibido beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante durante los 6 meses continuos o discontinuos en los últimos 3 años. Si una persona fue beneficiaria de este tipo, digamos que de subsidios o de ayudas del Fondo de Solidaridad, no podrán acceder a este beneficio, serán incompatibles. O si estos trabajadores que ya terminaron la relación laboral tienen otro tipo de vínculo y devengan otro ingreso, tampoco podrán acceder a este beneficio. Tampoco quienes obtuvieren mediante simulación o engaño algún tipo de beneficio del Fondo de Solidaridad del Fomento del Empleo y Protección al Cesante, FOSPEC, previa comprobación de tal situación a través de sentencia judicial proferida por la autoridad competente. La caja de compensación familiar que tenga conocimiento de tal hecho compulsará copias a la autoridad competente para que adelante la respectiva investigación. Es decir, aquellas personas que hubieran obtenido algún tipo de beneficio a través de simulación o engaño y que esto se haya debidamente demostrado. Aquí está hablando la norma de que exista una sentencia que indique en tal sentido, que haya una decisión en tal sentido respecto de que efectivamente se dio un acto, un hecho que simuló o que se dio un engaño para efectos de obtener el beneficio. Estas personas no van a poder acceder a él. Los trabajadores cesantes a quienes se les haya asignado o girado estos beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad al Empleo y Protección del Cesante FOSPEC y que la transferencia económica no sea cobrada en el término de 4 meses, también pues perderán el beneficio. Y a estos trabajadores cesantes les concedieron el beneficio, no podrán entonces acceder, si ya les concedieron el beneficio y dentro de los 4 meses no accedieron, es decir, no retiraron el valor de este beneficio que les fue concedido, en tratándose del 1.5 salarios mínimos, o que no fue a solicitarlo, indicando que se hallaba en esa condición para efectos de que correspondieran con el pago del aporte al sistema de seguridad social en salud y pensión. Luego de vencidos estos 4 meses, ya el beneficio será reintegrado al FOSPEC, es decir, que ya no podrá ser
beneficiario del mismo. Estos beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad serán incompatibles con toda actividad remunerada y con el pago de cualquier tipo de pensión. Si esta persona devenga en ese momento, le fue reconocido un derecho en materia pensional o tiene otro tipo de beneficio que provenga del FOSPEC, no podrá entonces seguir accediendo o acceder al beneficio. Hablan puntualmente también del tema de pensión, es decir, que como les indicaba, si le es reconocido el derecho dentro del marco del tiempo en el que está percibiendo el beneficio, tampoco podrá tener el acceso al mismo. No a los dos a la vez. Otros beneficiarios. La ley habla de que podrán acceder a este beneficio el o la cónyuge como compañero o compañera permanente del trabajador afiliado que no cuente con vinculación laboral o ingreso alguno y que realice actividades de cuidado respecto de cualquier persona a cargo del trabajador en los términos previstos en el presente artículo, en el artículo de la norma que lo establece dentro de la ley. La cuota monetaria será otorgada a aquellos trabajadores afiliados cuya remuneración mensual fija o variable o la del hogar no sobrepase 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Establece que para estas personas, al compañero o al cuidador que desarrolla actividades, aquella persona, ya sea profesional o no, porque establece el concepto de quién es el cuidador, dice que apoye en la relación de las tareas básicas de la vida cotidiana de una persona con discapacidad debidamente certificada por la entidad promotora de salud. Esta persona podrá tener acceso a ese beneficio también que está estableciendo en la ley de protección al cesante. También estos beneficiarios que sean dependientes y aspiren a obtener el beneficio previsto para el cónyuge que realizan actividades de cuidado deberán certificar ante la Caja de Compensación Familiar que no cuentan con otra fuente formal o que no cuentan con una fuente formal directa de ingresos y no realizan una actividad formal remunerada. Es decir, deben cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a este beneficio de protección al cesante. El cónyuge o el compañero permanente o la compañera permanente del trabajador que sea afiliado necesariamente debe estar desvinculado de cualquier trabajo, de cualquier relación laboral, no debe tener ninguna fuente, ya sea como independiente, dependiente, que tenga una fuente directa de ingresos, no puede tenerla para poder acceder a este beneficio. Esta, digamos que no actividad o no desarrollo de actividades debe certificarlo. ¿Cómo lo certifica? Indicándolo pues bajo la grave juramento, porque si es una negación, estamos diciendo no estoy haciendo nada, no estoy cumpliendo, no estoy haciendo nada que me represente una remuneración, pues estoy desarrollando actividades de cuidado personal, familiar, en la que desarrollo actividades para una persona que represente o que ostente una discapacidad. Pero esta discapacidad no sea solo mencionada, sino que sea debidamente demostrada por la entidad promotora de salud, por la EPS que atiende al discapacitado y debe demostrarse esa correlación para efectos de poder acceder a este beneficio. Fue ampliado a los cuidadores el beneficio. Otro de las reglamentaciones que trae la norma es que aquellos trabajadores que hubieran acreditado 25 o más años de afiliación al sistema de subsidio familiar a través de una caja de compensación familiar serán afiliados automáticamente al sistema de subsidio familiar en calidad de pensionados por fidelidad de manera inmediata en la última caja de compensación familiar en la que estuvo afiliado, una vez sea reconocida la pensión por parte del Sistema General de Pensiones o del Sistema de Riesgos Laborales, pues según el caso. Y tendrán derecho a los programas de capacitación, recreación, turismo social y a las tarifas más bajas de cada caja de compensación. Reconocida la pensión, la administradora le corresponderá, la administradora de pensión correspondiente deberá, dentro del término de un mes, enviar toda la información y soportes pertinentes a la caja de compensación familiar respectiva para proceder a la afiliación. Aquí habla de una afiliación automática del pensionado al sistema de subsidio familiar. Debe cumplir con una serie de requisitos, pero si los trabajadores hubieran acreditado esos 25 años de estar afiliados al sistema
de subsidio familiar y que hubiesen estado accediendo a la caja de compensación familiar en consecuencia, automáticamente el sistema los afilia cuando ellos obtengan la calidad de pensionados. ¿Y cómo los afilia en calidad de pensionados? Por fidelidad al sistema. Eso va de manera automática, es decir, para los trabajadores que estén en ese proceso o en esa transición y en este momento se llegue a dar el reconocimiento de la pensión, si cuentan con 25 años de aporte o más al subsidio familiar, automáticamente el sistema procederá a afiliarlos en calidad de pensionados por fidelidad. Ahora, si luego está reconocida la pensión y no se ha hecho el tema de la afiliación automática, el fondo que haya reconocido la pensión o si se tratare de una ARL en caso de que la pensión devenga de un riesgo de carácter laboral, en tal sentido, deberán ser estos, el fondo o el sistema de riesgos laborales, quienes deberán indicarle a la caja de compensación toda la información que resulte necesaria para efectos de que se afilien estos trabajadores a la caja de compensación familiar con los beneficios que hemos indicado respecto de todo esto del acceso, la recreación, tener la posibilidad de tener tarifas más bajas, etcétera. Entonces, esta afiliación automática se dará en tratándose de los pensionados cuando cumplan las condiciones que establece la ley. También nos habla la ley del servicio de gestión y colocación del empleo. Se entiende por servicios de gestión y colocación del empleo a cargo de los prestadores de servicios del empleo. Es decir, los prestadores de servicios del empleo van a ejecutar estas actividades de gestión y de colocación, de apoyar en todas las actividades para facilitar un encuentro entre la oferta y la demanda laboral. Todas aquellas actividades que conllevan al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad y mitigación de las barreras de acceso para la permanencia de un empleo. Es decir, a través de las cajas de compensación familiar se podrá prestar esos servicios de gestión y colocación de empleo a toda la población que se encuentre desempleada y que no cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios de mecanismo de protección al cesante, siempre y cuando para tal fin no se destinen recursos con cargo al FOSPEC. Siempre esos recursos son cuidados y las cajas de compensación familiar van a tener esa posibilidad de prestar ese servicio de gestión y colocación del empleo. Toda la población que se haya cesante podrá estar, digamos, con unos bancos de datos de información y estas personas podrán acceder a estos empleos con la información que cuenten las cajas para efectos de acercar esa oferta y esa demanda laboral y que se concreten definitivamente las relaciones laborales de manera formal. Es decir, que si no se, siempre y cuando, dice la ley y lo establece expresamente, no se destinen recursos con cargo al FOSPEC. Siempre y cuando eso no ocurra, toda esta población que pueda llegar a ser beneficiaria puede acceder al empleo a través de esta oferta de cargos que va a hacerse a través de las cajas de compensación familiar. Hay una obligatoriedad que nos están señalando de registrar las vacantes al servicio público del empleo. Era de lo que les hablaba inicialmente. Los empleadores estarán obligados a reportar sus vacantes al servicio público del empleo de acuerdo a la reglamentación que, bueno, se dijo un poquito, pero voy a tratar de, ya está la última. Todos los empleadores están obligados a reportar sus vacantes al servicio público de empleo de acuerdo a la reglamentación que para la materia pide el gobierno. Es decir, estamos sujetos a una reglamentación que aún no se ha dado, como les indicaba, esta ley tiene días de haber sido expedida, pero ya nosotros tenemos que irnos mentalizando de que esta actividad la tenemos que desarrollar. Es decir, estamos obligados a reportar las vacantes al servicio público de empleo. Posterior a la remisión de los oferentes a buscadores de empleo realizada por el prestador, los empleadores están obligados a reportarle al prestador los oferentes colocados o en su defecto las razones de la no colocación. Es decir, se establece la oferta, tengo estas vacantes, esta oferta de empleo, en razón de ello se les pone en conocimiento al Servicio Público de Empleo de las vacantes con las que se cuenta
El Servicio Público de Empleo, a su vez, procederá a remitir a aquellas personas que están ofreciendo sus servicios, quienes buscan ser vinculados a través de un contrato laboral formal, y se podrá establecer las relaciones de trabajo en eso, de acuerdo a esa oferta y esa demanda que allí se brindará. Pero si no se logra concretar, porque es posible que no se concreten esas relaciones, no siempre se hace, en tal virtud se tendrá que informar a los oferentes, perdón, se tendrá que informar al Servicio Público del Empleo por qué estos oferentes no fueron colocados, cuáles serían las razones por las que no se dio su colocación al empleo. Entonces, ese proceso deberá realizarse entre los 6 meses siguientes a la remisión efectuada por el empleador. Es decir, hay un margen de 6 meses desde que se efectuó la remisión de los cargos y de que el Servicio Público del Empleo ofreció a aquellas personas que están dispuestas a ejecutar esos empleos. Como les decía, el gobierno reglamentará las sanciones, no solo reglamentará la forma, cómo se va a ejecutar esta actividad, pero también reglamentará las sanciones para los empleadores que no reporten sus vacantes al Servicio Público del Empleo. Solamente ahora tenemos conocimiento de que esta ley nos trajo una nueva obligación a los empleadores para efectos de hacer este tipo de reportes y a apoyar a que las relaciones laborales formales se den. Pero aún no tenemos la reglamentación establecida, cómo se va a dar, solamente que tendremos 6 meses para que esto se dé, ni cómo, ni a qué tipo de sanciones nos vamos a enfrentar en caso de que esta situación no se dé. Perdón. Entonces, en razón de ello, pues hemos hecho un resumen, digamos que o hemos pasado por las 3 leyes de las que hemos querido compartirles el día de hoy, en razón del interés que les asiste a los miembros del comité. Y ya estamos pasados de tiempo en 10 minutos, pero si tienen alguna pregunta o alguna inquietud respecto del particular, pues con muchísimo gusto. No sé si queramos abrir el espacio ahora para preguntas o inquietudes, Gladys, si te parece bien. Sí, claro. Entonces, las personas que vayan teniendo alguna duda o inquietud que quieran dirigir hacia Gladys, por favor levanten la mano en la opción que les otorga la plataforma para pedir la palabra. También pueden escribir sus preguntas o inquietudes en el chat de la conferencia, si les queda más fácil también hacerlo por este medio. Creo que no tenemos en este momento ninguna pregunta o inquietud. Sin embargo, nosotros les estaremos compartiendo la grabación pues, de esta presentación que amablemente nos hizo la doctora Gladys, en caso quisieran revisar los temas aquí expuestos. Sin más, Gladys, darte nuevamente las gracias, como siempre, por tu compromiso con este comité. También a Carolina, que nos acompañó durante la presentación, y invitarlos a que se conecten a nuestro próximo comité laboral también. Entonces, feliz día para todos y muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a Carolina, que también acompañó todo el tiempo. Éxitos y les deseo lo mejor en este día. Un fuerte abrazo. Gracias.